Presidente, señorías, na interpelación precedente compartíamos la preocupación y el plasmo con el grupo interpelante ante el optimismo y la cachaza que la consellera de Infraestructuras transmitió. Está claro que el Gobierno intenta vender, neste sentido, prosperidad y triunfos. Pero los vecinos y vecinas de zonas como Carreño o Sison Oeste saben bien la cantidad de mierda que tienen que desventanes cada vez que tienen que limpiarles. Si casi, esta moción deseanos muchos dulces. Nunca pensamos que una moción para prevenir la contaminación atmosférica pudiera tener tanto fumo. Y es necesario un protocolo dispuesto a detectar el foco emisor de las contaminaciones y que valore las causas para actuar de arreu y que la empresa ponga los medios necesarios para que estos fechos no se repitan, llevando adelante un plan de acción de medidas correctores para evitar más emisiones. Señorías, no se trata de prevenir la alarma social, trátase de prevenir el daño a la salud y al medio ambiente, pero sobremanera lo que necesitamos es voluntad de aplicar estos protocolos. De nada sirve hacer el traballo si después non facemos un seguimiento reforzando el cuerpo público de inspectores ambientales con capacitación para comprobar que se están cumpliendo las condiciones de las autorizaciones ambientales. Aquí topamos con un problema de fondo, cuando las mesmas empresas contaminantes son las que contraten y paguen el seguimiento de las autorizaciones ambientales a los organismos de control autorizado. Ya se sabe que el que paga, manda. Y es necesario que reconsideremos las relaciones entre empresas, consellería y organismos de control. O lo único que vamos a tener va a ser un sistema maravilloso para hacernos trampes al solitario. Y es menester que se faiga una auditoría de las estaciones de control existentes. Non queremos volver a topar fallos nas mediciones que supongan una distorsión de los datos. Hay que evaluar el su funcionamiento para que no se pueda volver a insinuar un fallo del medidor para explicar concentraciones de contaminantes por encima de los valores permitidos. Con todo y con eso, exigimos un gobierno que salga de la galvana y encare con decisión los retos a los que se enfrenta. Encamentamos a elaborar un plan de ampliación de las estaciones de medida públicas que sustituyan a las estaciones privadas y que, mientras tanto, fáiganse públicos los datos de las estaciones que las estaciones privadas recuellen, como llevan demandando desde va tiempo los distintos grupos ecologistas. Vamos a ofitar esta moción, pero non sin antes lanzar un aviso a navegantes, como fai el señor Llamazares muchas veces. Non sea que se termine saliendo complejo y asuma de manera permanente el papel de grumete que transmite los avisos del capitán del barco. Señorías, desde la nuestra curta experiencia en esta Cámara, vemos que hay una práctica abondo habitual el presentar en este pleno textos vacíos que sirven para poco más que para rellenar el espacio y aldericar sobre de qué, aunque el texto sea, por decirlo con una palabra, que no suene mal, escatológico. Este non é el primer texto que se presenta que me daría vergoña presentar pola súa vaguedad. Non perdamos el tiempo. Señorías, pídolles un favor. Desen de xugar a este xuego, porque esta va a ser la última proposición destas características que el nuestro grupo parlamentario vaya a aprobar. Los asturianos y asturianes exíxennos mucho más. Que para eso fan el esfuerzo, al través de los impuestos, para caltener esta Cámara y los sueldos que ingresamos cada mes. Non valen les palabras y discursos, faen falta fechos y traballo. Gracias.